So, hello everybody. Welcome. Buenos días a todos. Bienvenidos. My name is Brid Hanlon. I am in London. Mi nombre es Brid Harlo y yo estoy en Londres. I am a homeopath Soy una homeópata and a TimeWaver professional. y un profesional de TimeWaver. TimeWaver is the mother device of Healy and MagHealy. TimeWaver es el aparato que es anterior a el Healy y el MagHealy. I have been using this technology for 10 years. Y he estado usando esta tecnología por 10 años. And I'm here today to help you to understand a little bit more about the MagHealy especially. Y estoy el día de hoy con ustedes para que ustedes puedan entender un poquito más lo de MagHealy en especial. Por favor, Carmen, si pueden poner mute. Carmen Leticia. I'm going to speak for about 40 minutes and I will have some slides in Spanish. Voy a hablar por más o menos unos 40 minutos y luego les voy a hacer una presentación de unos slides en español. And at the end, we will have 20 minutes for questions. Y al final tendremos 20 minutos para preguntas y respuestas. Good. Gracias. Oh. So many of you already know the Healy device. Muchos de ustedes ya conocen el aparato Healy. The Healy device delivers frequencies to the body. El aparato Healy nos entrega frecuencias para nuestros cuerpos. It delivers frequencies to the body via microcurrent when we use the pink app. Nos da frecuencias de microcorrientes cuando utilizamos la aplicación rosa. It also delivers information into your information field when we use the blue app. Y también nos da información cuando utilizamos la aplicación azul en el campo de información de nuestros cuerpos, de nuestra mente y de nuestra alma. So I'm making a distinction here between frequencies measured in hertz and information. Aquí estoy haciendo una distinción entre lo que es microcorrientes y frecuencias con la aplicación rosa. There are many ways to communicate with the body. Hay muchísimas maneras de poderse comunicarse con nuestros cuerpos. One way is through frequencies, hertz frequencies. Una de las maneras es a base de frecuencias en hertz. Because every organ of the body vibrates at a particular frequency. Porque cada órgano de nuestros cuerpos vibra a una frecuencia específica. And an organ that is well is vibrating at a different frequency to an organ that isn't well. Y un órgano que está bien está vibrando a una frecuencia diferente de otro órgano que no está bien. So when we are delivering frequencies with the pink app to the body, we are training the organs of the body to come back to their natural healthy frequency. Cuando estamos utilizando la app rosa y estamos dándole microcorrientes a nuestro cuerpo, estamos entrenando a ese órgano que está fuera de frecuencia, que no está funcionando bien, para que esté en una frecuencia correcta y esté funcionando bien. I'm going to be speaking today about new ways of delivering frequencies to the body and to the space around the body. Lo que voy a estar platicando el día de hoy es de frecuencias para darle a nuestros cuerpos y a lo que es alrededor de nuestro cuerpo, esas frecuencias para que se mejoren nuestros cuerpos. The MagHealy delivers frequencies to
to the space around the body and to the physical body, not using microcurrent, but using another technology. MagHealy nos da frecuencias a nuestros cuerpos a través de un campo magnético. No está usando microcorrientes, sino que frecuencias para darle a nuestro cuerpo y darle una estabilidad a nuestro cuerpo. But it uses a different kind of technology called pulsed electromagnetic field. Y utiliza otro tipo de corriente, de frecuencias. Se dice el pulso del campo electromagnético. Okay. I am going to now share some slides with you so that you have some visual help to understand what I'm saying. Les voy a compartir ahorita unas imágenes para que compartirlas a ustedes para que ustedes puedan entender cómo funcionan estas microfrecuencias. Thank you, David. So we begin with a disclaimer to remind you that MagHealy is not treating or diagnosing disease. It's just supporting the body to be healthy. Aquí está un descargo de responsabilidades para mostrarles con el dispositivo Healy y MagHealy, hablando del MagHealy, no son reconocidos por la medicina convencional debido a la falta de evidencia científica, como dice ahí, en el sentido de la medicina tradicional. Entonces, esto es lo que todos los homeópatas, doctores y Healy y MagHealy hablan de los dos aparatos. No son para diagnosticar, sino para ayudar al cuerpo a que se estabilice. Good. David, could you ask the, I just need to put speaker view on. I think it's okay. I think we're okay. Speaker view. Yes. Okay, so. Muy bien. Yeah. Okay, so MagHealy uses pulsed electromagnetic field. El MagHealy utiliza los campos electromagnéticos de pulsaciones, de frecuencias. And that magnetic field extends a total of 3 meters approximately. And the magnetic field is stronger at the closer to the MagHealy and gets weaker as you go out. El MagHealy crea un campo magnético de un diámetro aproximadamente de 3 metros y entre más cercano estés tú del Healy, vas a está más potente y entre más lejos, pues un poquito más débil esa frecuencia. So this means that every body and every animal in the space, in that 3-meter diameter space, will receive a range of frequencies. Lo que significa que en este rango de 3 metros, en este diámetro de 3 metros, cualquier persona, animal, planta, lo que sea, va a recibir esas frecuencias que el Healy está emitiendo. According to the program that you choose to run, and I will show you all the programs. Y de acuerdo con el programa que tú estés utilizando en ese momento, y yo les voy a mostrar ahorita todos los programas de MagHealy. In the MagHealy, the frequencies that are used come from 2 different sources. En el MagHealy and Carolyn McMakin. En el MagHealy, las frecuencias que se están utilizando vienen de 2 fuentes, de Nunonina y de la doctora, I forgot her last name. Carol McMakin. Carol McMakin. So Nunonina has been working with TimeWaver and Healy for probably 15 years. Nunonina
He estado trabajando con Healy por los últimos 15 años. Ya entró. Do we need to mute everybody? Por favor, con mute, tenemos ahí a Diana. Okay. Nuna has got a library of hundreds of thousands of frequencies that he has been using. Hundreds of thousands of frequencies. Nuna ha creado miles, cientos de miles de frecuencias para Healy. We call his frequencies the gold frequencies. Nosotros le llamamos a las frecuencias de Nuna las frecuencias de oro, gold frequencies. All of the programs in the Healy come from Nuna. Todos los programas del Healy provienen de Nuna. Not just the gold cycle, but all of the other pages too. No solamente el ciclo de oro o gold cycle, sino todas las demás frecuencias. I shouldn't say all, but the vast majority come from Nuna. Bueno, no todas, pero la mayoría de las frecuencias vienen o provienen de Nuna. He is a very intuitive and gifted healer. Él es una persona muy intuitiva y un curador muy, muy práctico. The MagHealy also has a set of programs with frequencies that come from Carol McMakin. Y el MagHealy tiene un grupo de frecuencias que vienen de Carol McMakin. These are called frequency-specific frequencies. Estas son unas llamadas frecuencias específicas. They are different in their origin. Son diferentes en su origen And their application. y sus aplicaciones. I will explain more later. Y les voy a explicar un poquito más adelante. Okay, so in the MagHealy, you've got 5 different applications. The classic programs. Tenemos 5 diferentes aplicaciones. Programas clásicos, programas del ambiente, programas para el agua y los programas de MagHealy, que es la doctora que hizo las frecuencias para el MagHealy. Good. And the expert programs. Y los programas de expertos. Okay. Wonderful. So what is this pulsed electromagnetic field therapy? Muy bien. It's not new. Perdón, sorry. ¿Qué es esta pulsación del campo electromagnético de MagHealy? It's not new therapy. There is a lot of research done into the ability of the body to receive frequencies by putting the body into a pulsed electromagnetic field. No, esto no es nuevo y hay muchos estudios hechos de las frecuencias electromagnéticas que se utilizan en el cuerpo del el campo de pulsaciones electromagnéticas. There are already other devices on the market that are PEMF devices. Ya hay otros aparatos allá afuera, en el mercado, que son de pulsaciones del campo electromagnético. I'm sorry, this is in English. Perdón, el PEMF es en inglés. Es lo que significa pulsaciones del campo electromagnético. You can look up the science to understand this diagram. Y pueden buscar en la ciencia para entender esta imagen del campo magnético. The point is, the MagHealy contains a
magnetic converter that converts current into a magnetic field. Lo interesante es que el MagHealy tiene una pulsación eléctrica donde convierte esa pulsación en un campo electromagnético. And instead of delivering the frequencies to the body with microcurrent in the wristbands, we deliver the frequencies to the body in this magnetic field. Y en vez de entregarle al cuerpo esas microcorrientes con las pulseras, nos entrega esas microfrecuencias a través del campo magnético. So this means that if you are using some of the classic programs or the making programs for physical comfort, it's important to have the MagHealy close to the physical body. Lo que cuenta la doctora es que sí es importante, si tú estás usando los programas de MagHealy o los programas de McMahon, la doctora, para ayudar a tu cuerpo a estabilizarse, lo que tienes que hacer es tener el MagHealy lo más cerca posible de tu cuerpo. But if you are wanting to use the MagHealy just to create a very nice atmosphere for everybody in the family as you sit together for dinner or relaxation, then you don't need to have the MagHealy on the body. You just use the atmosphere programs so everybody can benefit mentally, emotionally. Si quieres utilizar el MagHealy para crear un ambiente, por ejemplo, si tú tienes una cena y todos tus familiares están, tú puedes poner el MagHealy al centro, no necesitas tenerlo cerca del cuerpo para poder generar un mejor ambiente mental, físico, emocional y todo para todos los que están alrededor del MagHealy. Good. And now I want to say a little bit about frequency therapy. Ahora quiero platicar un poquito de las terapias de frecuencias. How does communication happen within our body? Y lo que pasa en la comunicación que tenemos dentro de nuestros cuerpos. Communication happens both in physical ways and in non-physical ways. La comunicación sucede de dos maneras, de una manera física y también de una manera no física. Nerve impulses, for example, travel along a nerve from the brain to the fingers. This is physical communication within the body. Por ejemplo, los nervios mandan señales a través de tu cuerpo hasta los dedos y eso sí es una comunicación física dentro de nuestro cuerpo. But there's also a form of communication that does not require physical molecules or physical processes that also happens within the body. Y también hay una manera de que nuestros cuerpos se comunican de una manera no física en nuestro cuerpo. And we believe that it is the chakras and the meridians and the nadis, they're called, points along each meridian, acupuncture points. We believe this is another form of communication. Y esto estamos hablando de la comunicación de los cuerpos a través de meridianos, chakras y ese tipo de comunicaciones que hay en nuestros cuerpos. And this communication can be instant. Y esta comunicación puede ser inmediata, instantánea. And even it's possible to have a body reaction to something just before it happens. Y inclusive podemos tener una reacción de nuestros cuerpos, inclusive antes de que las cosas sucedan. We are connected to a field
outside of the physical reality, we are connected to a field, and we have a ability to sense information from the field that there is no physical evidence for yet. Y tenemos, por ejemplo, cuando estamos en un campo, sentimos algo y no hay manera, o sea, podemos percibir las cosas y no hay una manera de poder demostrar la comunicación que hay, pero esas sensaciones, esas sensibilidades, sí las tenemos. Okay. The sentence in bold, I forget what it says. I'm trying to translate, but ¿De acuerdo? yeah, that's okay. You Okay. can read it. Or... Dice, la frecuencia es un lenguaje entendido por nuestras células, o sea, el cuerpo físico, e intuitivamente nuestro corazón, cuerpo emocional, y por nuestra mente superior, cuerpo espiritual. Por eso dice que hay dos maneras, la física y la no física. La física es lo que decía la doctora, y la no física es las percepciones que tenemos. ¿Cómo bien? Toma y saca. Hold on a second, Ya. mute. Okay, I muted. Good. Please go ahead. Good. So I'm happy that people begin to get an appreciation of the language of frequency and how the body uses frequencies to get information. Es interesante ver cómo las personas empiezan ya a entender más sobre las frecuencias y cómo sentimos en nuestros cuerpos esas frecuencias. Good. And now a little word about the quantum sensor, because the Healy and the MagHealy both have a quantum sensor, which allows the right frequency to be chosen while you're running the program. The quantum sensor is checking which frequencies do you need now. El sensor cuántico es interesante porque el Healy y el MagHealy tienen un sensor cuántico. Y cuando tú haces un análisis de una persona, por ejemplo, con la aplicación azul, va a percibir ese sensor cuántico qué es lo que está desbalanceado en tu cuerpo para generar los programas para balancear tu cuerpo. So remember I said that there are 5 different types of programs within the MagHealy. Recuerden que les comenté que tenemos 5 programas que tenemos dentro del MagHealy, que ahí están clásicos, medioambientales, el agua, los programas de MagHealy y los programas expertos. Well, 4 of these types of programs use the quantum sensor. 4 de estos programas usan ese sensor cuántico. The only one that doesn't is the MagMaking. El único que no utiliza esto es el MagHealy, el sensor And cuántico. I'll explain why later. Y ahorita les explico por qué no utiliza no se utiliza en los programas de MagHealy. Good. But A, B, C, and E, these programs, they have databases of many hundreds of frequencies in each program. Los programas A, B, C y E tienen muchísimos programas de frecuencias en estos programas. And every time you run a program, cada vez que tú corres un programa, the quantum sensor is choosing which frequencies out of those pool of frequencies you need. El sensor cuántico está detectando cuáles son las frecuencias que tú necesitas para estabilizar ese cuerpo, tu cuerpo. So the frequencies that you get today from your sleep program can be different to the frequencies you get tomorrow in your sleep program. Por ejemplo, los programas que te doy la noche para el programa para dormir puede ser diferente mañana para el mismo programa para dormir.
And it is the quantum sensor that's choosing. Y es ese sensor cuántico es el que está seleccionando esa frecuencia en la que va a estabilizar tu cuerpo. It's called a quantum sensor because it is using quantum physics to reach into the higher dimensions beyond space and time to ask the question, what is the best thing for you right now? Se le llama sensor cuántico porque está buscando más allá del tiempo y del espacio el qué es lo que tu cuerpo necesita ahorita, qué frecuencia necesita para estabilizar tu cuerpo, para volverlo a darle una estabilización. This aspect of MagHealy and Healy makes it different to any other device. Esto del Healy y del MagHealy hace muy diferente a esto del Healy y MagHealy de cualquier otro aparato en el mercado. There are many microcurrent devices and PEMF devices out there. Puede haber muchísimos aparatos de frecuencias electromagnéticas afuera en el mercado. But the results that people get with Healy and MagHealy that are almost miraculous, I believe, come from the use of the quantum sensor. Pero la diferencia del Healy y del MagHealy es que son muy atinados en lo que necesita tu cuerpo para poder ser estabilizado y es por eso porque viene de este sensor cuántico. Okay. Now we come to the MagHealy water programs. Aquí vamos a los programas de la activación del agua. Why would you want to put frequencies into your drinking water? ¿Por qué quieres ponerle frecuencias al agua que tú vas a estar tomando? There was a Japanese scientist called Masaru Emoto, and he was obsessed with trying to understand how water can carry and hold frequencies through homeopathic remedies the way it does. Hay un científico japonés, el señor Masaru Emoto, que era una persona dedicada y obsesionada con obtener las frecuencias para poder ayudar con sus terapias a sus pacientes. And what he did was take a microscope and look at the molecular structure of water. Y lo que usó es un microscopio para ver la estructura molecular del agua. And he proved over and over again that depending on what you do to water, the molecular structure changes. Y él probó y comprobó que la frecuencia que tú le utilices en el agua va a tener diferentes cambios. This picture is a really good example. Estas fotografías son un ejemplo muy bueno de lo que descubrió el doctor Masaru Emoto. So I've been a homeopath for 20 years now, and it's that long. And I've been putting homeopathic remedies into water and stirring the water and drinking the water. I've been doing that from the beginning of my training. Dice que ella ha sido homeopata por 20 años y que ella ha estado utilizando diferentes cosas que le pone al agua para poderla tomar, para tener diferentes cosas, frecuencias en el agua. So water has a unique ability to carry information into the body and to distribute that information throughout the body. El agua es muy importante para poder utilizarla para tener una comunicación dentro de nuestro cuerpo y poder entonces distribuir esa comunicación a través de todo nuestro cuerpo.
Quantum physicists are now studying the structure of water, the molecular structure of water, and seeing how it is able to form a bridge, a communication between one organ and another organ, one cell and another cell within the body. It's able to do that in a unique way. Los científicos cuánticos han estado estudiando el agua y la estructura molecular del agua, donde qué hace, por ejemplo, el agua para comunicarse de un órgano a otro órgano y cómo funciona. Okay. If any of you speak Italian or English, you might want to look up on YouTube a scientist, a friend of Marcus Schmaker, called Giuseppe Vitielli. He's from Italy, and he is also writing papers about the unique properties of water as a communicator, bridge of communication within the body. Giuseppe Vitielli. Pueden buscar al señor Vitielli, que es un científico que él ha estado estudiando el agua, de cómo se puede comunicar los órganos dentro de nuestro cuerpo a través de utilizando el agua. So those are the water programs which you can switch on your MagHealy in the morning, select the program that you want, and then put the MagHealy beside your big jug of water. For your children who are studying before they go to school, they have a large glass of water with the studio program already in their water bottle, going to school, for example, or you going to the office or in the car. It's so beautiful. Cuando en la mañana ustedes pueden activar el agua, si tienes un garrafón de agua, antes de irte a la escuela, a tus hijos o tú a la oficina, puedes aplicarle el MagHealy y, por ejemplo, estudio o puedes utilizar diferentes oficinas. Entonces, tú puedes ayudar a tus hijos a que les vaya mejor en la escuela o a ti en la oficina utilizando esos programas de MagHealy antes de irte a la oficina con un garrafón de agua al lado del MagHealy. And a question, how long does water hold frequencies? Hay una pregunta que ¿por cuánto tiempo el agua va a poder mantener esas frecuencias? If you could protect the water from strong electromagnetic radiation, a strong radiation like sunlight and computers, if you could protect the water from sunlight and computers, you can store the frequencies in the water for days. Si tú utilizas el MagHealy para el agua y quieres protegerla para que no se cambien esas frecuencias, el agua la tienes que proteger de la computadora o de la energía solar. Si tú lo proteges, puede durar esa frecuencia en el agua por días. Sunlight is good for water, by the way. La luz solar es buena para el agua, por cierto. But after you structure the water with your program, then protect it. Pero después de que tú haces la programación con el MagHealy del agua y programas el agua, pues protege el agua. Or just drink it as soon as possible. O tómatela lo más rápido posible. Good. Okay. That's water. Okay, well, next. Siguiente. The classical programs. El programa clásico. So these programs are ones where you are wanting to create more harmony and ease in the physical body. And so with these programs, you'll put the MagHealy close to you. Con este programa es cuando tú quieres que tu cuerpo esté más tranquilo, más relajado y tener una mayor beneficio. Entonces sí te conviene tener el MagHealy
pegado a tu cuerpo. The MagHealy comes with 2 manuals. There's instructions for use that's important to read, and there's also the MagHealy manual, and you'll get more information about each of these programs in there. El MagHealy viene con 2 libritos, uno del cómo utilizarlo y el otro cómo lo son los programas. Entonces, trata de leer los 2 para que puedas entender un poco más cómo funciona el MagHealy. And then, for those times where you want to create a beautiful space in your house, in your car, on an airplane if you're traveling, in a space if you're leading a workshop, you can run a atmosphere program. Si tú quieres tener un mejor lugar de espacio para estudiar, o en la oficina, o en el taller, o en el carro, tú puedes correr estos programas ambientales que se llaman en inglés de atmosféricos. Entonces, al correrlos, vas a tener un mejor ambiente en todos esos lugares que tú quieres tener. One moment. Yeah. I want to say to you, when you look at these programs, do you see the QAF, those QAF? Cuando tú ves estos programas, ves a la derecha arriba un QAF. Sorry. It stands for Quantum Analyzed Frequencies. Eso significa análisis de frecuencias cuánticas. Remember, I told you before, it uses the quantum sensor to choose the right frequencies for you or for the people generally in the space. Acuérdate que pensamos que el Healy-MagHealy tiene un sensor cuántico para analizar el espacio, tu cuerpo y lo que tú estás a tu alrededor. It's not analyzing each individual in the space, by the way. No está analizando a una persona individual en el espacio. No. It's simply creating the intention. May the best frequencies out of this pool of frequencies be chosen in this moment for this space. Lo que está haciendo es agarrando la intención de que agarrar la mejor frecuencia que para el espacio en el que estoy ahorita en este momento. Okay, now we come to MagHealy. Ahora venimos con los programas de MagHealy. MagHealy programs are different. Los programas de MagHealy son diferentes. Because they don't deliver a series of single frequencies, they deliver a series of pairs of frequencies. Porque no nos entregan un programa sencillo de frecuencias, sino nos entregan un programa de par de frecuencias. Carol McMakin discovered about 200 or 300 frequencies that have very specific effects. La doctora McMakin, ella encontró programas específicos que tienen efectos específicos. She lives and works in Oregon, in the United States. Vive y trabaja en el estado de Oregon, en Estados Unidos. And she travels the world training people in FSM, frequency specific. Y ella viaja por todo el mundo entrenando a personas con lo que se llama FSM, frecuencias específicamente. She does free webinars every week sharing her knowledge in English. Ella da pláticas por Zoom, gratis, ella dando la explicación de lo que significan las frecuencias y no cobra, es gratis, en inglés. Oh, I didn't change this. Oh, the MagHealy expert programs. Let me come back to that. I can translate, no problem. You can, but I need to change this. I'm going to, yeah, go ahead. Ok,
que los programas los programas normales de Healy, experto de Healy, ya está en español, it's in Spanish. It's in Spanish. It's in Spanish. Let me come back to it later, because Sure. number one, I put Mayo there, and I don't want, it's No too problem, old. no problem. Okay, but here's examples of MagHealy programs. Aquí son los ejemplos de los programas MagHealy. She has body comfort. What's that in Spanish? Confortabilidad para el cuerpo. Okay, and two frequencies, a frequency for inflammation and a frequency for spinal cord at the same time. That's the pair. Y ahí hay dos frecuencias que son el par. Frecuencia para el cuerpo y para lo que es el cordón espinal, o sea, la espina dorsal, por llamarlo así. And then a frequency for congestion. And then a frequency for congestion and a frequency for spinal cord, another pair. Ahí son otro par, lo que es la congestión o atrapamiento, y luego la espina spinal cord en español sería la espina dorsal. And finally, a frequency to increase vitality Y and a frequency for spinal cord. Una para incrementar la vitalidad y también en el cordón espinal. Okay, so with MagHealy, you always get pairs of frequencies. Los programas de MagHealy siempre tienes una par de frecuencias, dos frecuencias. I might try to put this into Spanish. Everybody can have my slides, by the way. I'll give you the link later. Nos va a dar el link para que tengamos esta presentación después. Okay, now, David, I want to talk about the expert program page on Healy. Quiero hablar de los programas de expertos de MagHealy. So sorry, it's not in Spanish. No worry. Okay, if you get a MagHealy, you get another 12 spaces for expert programs. Si tienes en MagHealy, vas a tener 12 espacios para programas. And those 12 programs can be either Healy expert programs or MagHealy FSM programs. Y esos 12 pueden ser los expertos, puede ser de los programas de FSM o los MagHealy, y puedes tenerlos. I'll give you an example. Les doy un ejemplo. My self-love program that everybody knows. Donde yo me amo a mí mismo. You can run it on MagHealy. Lo puedes correr en el MagHealy. Or a Healy. O también en el Healy. Okay, and then there are FSM programs that can only be run on a MagHealy. Y hay programas FSM que solamente se pueden correr en el MagHealy. So you have the 24 FSM programs on the MagHealy. Y tienes 24 programas FSM en el MagHealy. And then people like me who are trained by Carolyn McMakin. Y gente como yo que somos entrenados por Carolyn McMakin. Can create other FSM programs for you and put them on your MagHealy. Que hemos creado otros programas y los hemos puesto en el MagHealy. Okay. So here I see an old slide where in May I offered a discount for everybody. So I'm going to try to change this. Y aquí veo una imagen o un slide anterior donde estaba en mayo, donde les daba un descuento y ahorita lo voy a cambiar.
How do you say July in Spanish? Julio, July, J. Yeah. Julio, I got Julio. it. Correct. Okay. So here we go. Can you see my slide now? I've just changed it to Julio. Sí, como pueden ver, ya lo acabo de cambiar a Julio. Can you see I don't know how to go back now. Okay, so for everybody in this meeting, you are welcome to this 25% discount code until the end of July. Para todos los que están aquí presentes el día de hoy, van a tener un código para darles un 25% de descuento en este mes de julio. Okay. And I have 2 pages. One is expert programs. They're for Healy and MagHealy. Y tenemos dos páginas, los programas de expertos para Healy y MagHealy. I'm just going to put that in the chat really quickly. Voy a poner ahí en el chat para que lo vean ustedes muy rápido. And then there's another page with MagHealy programs. Y hay otra página con puros programas de MagHealy. But okay, so now, David, could you look and see what questions there are? Yes. Because I'm happy to answer. Que cheque qué preguntas hay. They mentioned, is this discount for only one specific program? No. All programs. Para todos los programas. All programs, todos los programas. For this community. Para esta for everybody who's here and everybody who watches this. Para los que están viendo esta presentación. Okay, there are many questions before that. She says, I love your programs. That's all. Lovely. Good. I'll get the other link in a moment. Ya está el link, el primero de Expert Programs de Brid Harlo, y ahí está la página donde ustedes pueden entrar para obtener el descuento, y ahorita está poniendo la otra liga. She's putting the other link. I got it. And does everybody know that if you open an English website on your mobile phone, you can translate it into Spanish? Si ustedes entran y está en inglés, lo pueden traducir en español, poniéndole con el botón derecho y lo puedes poner en español para que puedas, si no sabes inglés, lo estás viendo en español. Where do we get more information of each program? I already bought some of them and I have some doubts in how to use them. I have a sheet that I created, a chart that I created with guidance about each program, how to use it, whether and how often to use it. Okay. So please just message me and I'll give you that sheet. Ella tiene una página, un cuadro donde viene cada programa de cómo usarlo y todo. Por favor, dice, mándenme un mensaje y yo les mando esa carta, esa chart, si lo tienen en inglés, para que puedan ustedes entender cómo usar cada uno de los programas. I see a question from Rosa asking, could she use her Healy and her MagHealy together at the same time? Yes, absolutely, you can. I heard some... Que si pueden usar los dos aparatos al mismo tiempo, dice que sí los puedes usar, Lily, los pueden usar al mismo tiempo. I heard a presenter saying that if you use the Healy and MagHealy together at the same time, they communicate with each other, they come into coherence with each other. It's not true. They're separate, different technologies. They don't communicate with each other, but your body can benefit from both at the same time, no problem. Okay. Ahí comentó que alguien dijo que el Healy y el MagHealy
se comunican pero dicen no, no se comunican. Tu cuerpo puede estar recibiendo las dos frecuencias de los dos aparatos del Healy y MagHealy al mismo tiempo para beneficiarte tu cuerpo. Sí, eso sí se puede. Some people are asking, oh, okay, so I have the 7-Node frequency program on my Healy. Can I now use it on my MagHealy? That's the question. Can you repeat that again, please? Maria Cano is asking, can I use my 7-Node program from Brid on my MagHealy as well? And the answer will be? And the answer is, you have to reorder the program. But if reordenar el programa o volverlo a pedir. But if you reorder a program that you already have from, please type in the code reorder, and that will give you 50% off. Cuando hagas el pedido de nuevo, ponle ahí que es una reorder, y te va a dar un 50% de descuento. And only use that. Oh, thank you, Klaus. Bridges programs explained. Very good, very good. So please only use the reorder program if you've already ordered them and you're ordering a second time for your MagHealy. Si lo pides por una segunda vez, ponle lo del reordenar el programa para poderlo darte ese descuento. I see a question from Erica. They told me if your Healy has the coil, then your body can't receive frequencies. So if this is a question about the Healy, okay, should I use the coil or not? When should I use the coil with the Healy? The answer for me is, if I have an emotional or spiritual or mental issue, I'm happy to use the coil, because the coil takes the frequencies and sends them into the non-physical dimension, that part of me that is not physical. So it's perfect for those kind of programs. Si el Healy lo usas con el coil para darte el cuerpo, un campo magnético, dice si tienes un problema emocional, mental, sí lo puedes usar, porque lo que está haciendo el Healy es yéndote a los tres campos de tu cuerpo, que es el cuerpo, mente y alma. Emociones. But if I have my Healy and I have an issue with my physical body that I want to harmonize, then I'm going to use the wrist electrodes or the adhesive electrodes. I'm going to use the wires. Okay. Si tengo el Healy y quiero armonizar mi cuerpo, entonces sí tengo que utilizar las pulseras para utilizar las microcorrientes y poder armonizar mi cuerpo. So you can use the Healy at the same time as the MagHealy. Puedes utilizar el Healy al mismo tiempo que el MagHealy sin problema. And you can have the Healy with the wires or the coil at the same time as the MagHealy. Y puedes utilizarlo con las pulseras o el coil al mismo tiempo que el MagHealy, no hay problema. There's a question. TimeWaver healing is cleaning, remote cleaning. It means that this program is in this link? No. Would you like me to put that link as well? ¿Quieres que ponga, perdón, Cruz Palomo Vázquez, ¿quieres que ponga ese link también? Si dices que sí. Solo preguntaba qué significaba, porque está metido allí. Oh, she was saying, what does it mean? Because I'm already in there. Yeah. Those are different. They don't need a Healy or a MagHealy. I think I won't talk about those now because it's not the topic that we're talking about. Eso no, Okay, no se gracias. relaciona al Healy o MagHealy, es otro tópico, otro punto. Okay.
Maria Jose says, well, it's in English. You can... Pat asked the question, if the person doesn't have a coil, how can they harmonize their non-physical body? There's the blue app, Pat. Hay la aplicación azul, Pat, que puedes utilizar para armonizar tu cuerpo a través de la aplicación azul, porque esa no, no requieres de los brazaletes o el coil. But also, you know, the pink app is not just for physical. It's not just for physical. You've got emotional programs there too. La aplicación rosa también no es para hacerlo físico o presencial, porque también lo puedes hacer tipo para emociones. Corres el programa, lo pones arriba de una foto y das la intención de ayudar a la persona. Okay, so lots of people now are asking me individual questions, and that it wouldn't be fair for me to answer them here. So I'm going to give you my email address. Para las preguntas que todos ustedes tienen, dicen, no les puedo responder a todos ustedes ahorita, pero les voy a dar mi correo para que por favor me hagan la pregunta y yo les voy a responder a través del correo, email, right? Okay. Email me and I'll respond. Envíenme un correo y yo le respondo. Fair, how does the MagHealy work when you use it over a list of people who are not physically near it? So both Healy and MagHealy are not intended to be used for remote healing, except for the blue app, of course, which can be used for distant healing. But in practice, people have experimented with placing the Healy on a photograph of a loved one and running a program, and discovered that it has a good effect. The company Healy don't talk about this because it's not part of the technology. It's not something that they expected, but many people say it works. So if it works for the Healy, there's no reason to suggest it couldn't also work for the MagHealy. Lo que está diciendo la doctora es que el Healy con la aplicación rosa y el MagHealy están hechos para estar presencial, una terapia presencial, pero dice que sí han visto resultados con la aplicación rosa, poniendo una fotografía de la persona, poniendo el Healy o el MagHealy arriba de la fotografía y intencionando ayudar a ese ser querido, familiar o amigo, en donde han visto resultados, pero Healy no lo puede comprobar, por eso no puede recomendarlo. Pero sí hay gente que lo recomienda que se haga y sí tiene resultados. Okay, I just realized I was writing to Rosa instead of writing to everybody. Sorry. Okay, I saw a question. If I don't have a MagHealy, how can I optimize my water? How can I put programs from my Healy into my water? Aquí había una pregunta que dice, si no tengo el MagHealy, entonces ¿cómo puedo yo armonizar el agua si no tengo el MagHealy, tengo el Healy? Please go ahead. Okay, so there is a way. ¿Hay una manera de hacerlo? Do you know these metal straws, metal drinking straws? They're stainless steel. ¿Conocen esos popotes de acero, de metal? You can take 2 of those and put them into a glass of water, 2 of them. I couldn't find my second one, sorry. Take 2 of them. Poner dos de estos popotes y ponerlos en el agua. Use the wires with the pink app. Y utilizar los cables de la aplicación azul, con la aplicación azul. And use the ear clip electrode. Con la aplicación rosa, sorry, I made a mistake. Rosa, pink. Pink app. Use the ear clip electrodes to attach
one to each straw. Y usa los electrodos esos que se pegan y se lo pones y se lo pegas a cada uno de esos dos popotes de metal. And run the entire program. Y corre todos los programas. It's more efficient if you use a big jug. Y es más eficiente si tú utilizas un envase grande, muy grande. Because then you could dilute, or you can do a small amount and then dilute it into a big jug. O puedes usarlo en un bote chiquito y pones el agua en un bote grande, pero de preferencia un bote grande. I learned through FSM and Healy MagHealy's community to do this with cream, with face cream. Aprendí esto con Healy y MagHealy a través de FM y haciéndolo con crema. Creams can hold frequencies for 3 weeks. Las cremas pueden contener las frecuencias por cerca de 3 semanas. Okay, so you could do that with a pain program. You could send frequencies for the pain program into your cream and apply it. Lo puedes utilizar el Healy con la aplicación rosa, aplicando los dos popotes conectados al Healy para lo que tú quieras y les pones las aplicaciones que tú desees. Oh, sorry, I didn't know you don't have the ear clips. No problem. Yes, you can use the adhesive patches on each of these as well. Patches, sí, tú puedes No ponerle los que vienen que se pegan y los puedes pegar a los popotes y haces corres la aplicación rosa y vas a obtener los beneficios igual, como si tuvieras el MagHealy. Good. I answered the English questions. Maybe you can tell me some I missed in Spanish. Sí, Alejandro, sí puedes utilizar los adhesivos para cada uno de los popotes, straws. Yeah. There is a question that says, if I do a prayer for someone, even though I do not ask for permission, the benefit of that praying will be delivered and it will be back to me multiplied in the things that I have sent. So those are frequencies also, and they are for the best for all the people. Yeah. Yeah, when you use the blue app, you're sending healing into the field for that person. It is very much like sending a prayer. Cuando estás utilizando la aplicación azul y quieres ayudar a una persona, es literalmente lo mismo que estar dando una oración para esa persona. Okay, maybe we should finish there, David. Yes, ma'am. Bueno, creo que es todo. I'm going to say in Spanish. For those who have questions, send me an email. Los que tengan preguntas, mándenle el correo a la doctora Brid Hanlon y ella le responderá a cada uno de ustedes. Y recuerden que tenemos una promoción, we have promotion of 25%, del 25% a todos los que están aquí. Y nos dio 2 ligas, you gave you two links, para los programas que quieras comprar, tienes un 25% de descuento. Y los que ya han comprado y quieren hacer una orden, pónganle reorder, ponerle una reorden y les da un 50% de descuento. Thank you, Dr. Reed. Appreciate it. You're very, very welcome. It's Okay. beautiful to see everybody. I wish you a happy Saturday, happy weekend. Les deseo un bonito fin de semana. Les deseo lo mejor. And write to me in Spanish, no problem. I'm learning Spanish. Write to me. I can translate and answer you. Escríbame, aunque sea en